Muy buenos días tengan todos. Vayan descargando el archivo que les acabo de publicar en el grupo, por favor. Bueno, la temática del día de hoy, como ya se dieron cuenta con el nombre del archivo, vamos a ver dos temáticas bastante interesantes, fáciles de usar y, y corticas en entender. Vamos a ver cómo nos va con estas dos herramientas. Son los filtros y los subtotales. Dos herramientas que ustedes continuamente van a utilizar cuando vayan a etapa práctica o cuando de pronto estén laborando. También en algunas ocasiones, pues sus instructores técnicos los ponen a utilizar algunas de estas dos herramientas. Bueno, entonces, ¿qué son los filtros? Los filtros son herramientas de agrupación de registros o agrupación de datos. ¿Sí? Esta herramienta nos agrupa varios registros que cumplan con determinados criterios de selección. ¿Sí? Recuerden que cuando usamos las funciones de búsqueda, únicamente nos permitía seleccionar un solo registro de información, ¿sí? De un solo empleado. En cambio, con un filtro puedo agrupar no uno, sino varios registros que cumplan con determinado criterio o condiciones que nosotros mismos implementemos. Eh, los filtros se aplican a la lista de datos, a cada una de las columnas. Entonces, por ejemplo, en nuestra lista de datos que tenemos aquí en la hoja 1, ¿sí? De acuerdo al número de columnas, podemos aplicar ese número de filtros. ¿Sí? Entonces, entre más columnas tenga la hoja de datos, pues más filtros, autofiltros puedo aplicar. Es decir, entre más datos tenga la tabla, pues más registros que cumplan los criterios de selección podemos agrupar también. Entonces, nos ayudan a agrupar información rápidamente, digamos que en algún momento que estemos laborando nos pidan un informe, ¿sí? En donde necesitemos agrupar información de varios empleados. Entonces, en una lista muy larga, al hacerlo al ojo humano, pues resulta muy imposible ir seleccionando cada uno de esos registros, ¿sí? Entonces, con esta útil herramienta, automáticamente, pues nos los junta. Ya vamos a verlo a través de los ejemplos. Existen dos tipos de filtros. ¿Sí? Uno son los autofiltros, ¿sí? Que son los que vamos a utilizar. De hecho, son los que más se usan. Y los otros son los filtros avanzados, que no son muy comunes su uso, porque prácticamente toca que hacer o crear todo el filtro. Mientras que con los autofiltros, pues es más rápido, no es difícil desarrollarlo, ya lo van a ver, ¿sí? Y únicamente tenemos que seleccionar datos, ¿sí? Con el filtro avanzado nos tocaría que crearlo completamente, entonces por eso es que se denomina avanzado. Y de hecho,
casi ya no se utiliza. Entonces, los que vamos a ver y nos compete a nosotros son los autofiltros. ¿Qué se necesita para poder crear un autofiltro? Primero que todo, el informe que nos pidan, ¿sí? O la pregunta que nos hagan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa preguntita que ustedes ven ahí, mostrar a los empleados del barrio San Andrés, ¿sí? Entonces, en algún momento llega a su jefe y les diga, vea, necesito que me reúna o que me diga cuáles son los empleados del barrio modelo. Entonces, usted mediante un autofiltro le puede dar respuesta a su jefe, vea, jefe, son estos y estos. ¿Sí? Vea, necesito conocer cuántos empleados ganan más de 3 millones. También lo puedo hacer con un filtro. ¿Sí? Vea, no recuerdo el nombre de ciertos empleados. ¿Por qué no me agrupa? Yo sé que el nombre de ese empleado comienza con R. Podemos hacer una búsqueda de nombres de empleados que la letra inicial comience por R. O también que termine por otra letra determinada. ¿Sí? Entonces, miren las distintas formas en que podemos buscar. También los filtros se pueden catalogar como una herramienta de búsqueda, ¿sí? Pero no solo de un registro, sino de varios. ¿Sí? Entonces, algunas personas, algunos expertos, catalogan a los autofiltros como también herramientas de búsqueda o de consulta de datos. Bueno, vamos a desarrollar nuestro primer autofiltro, ya sabiendo para qué nos sirven. Ahora veamos cómo los utilizamos. Vamos a dar respuesta a esa preguntita, la que hice ahí. ¿Sí? Entonces vamos a crear el primer filtro sencillo, ¿sí? Fácil de realizar. Bueno, de hecho, todos los filtros son muy sencillos de crear. Mostrar los empleados del barrio San Andrés. Entonces, ya teniendo la pregunta, entonces podemos primero, antes de aplicar el autofiltro, verificar en cuál de las columnas yo puedo dar respuesta a ese interrogante. ¿Sí? Mostrar los empleados. La columna empleado no me sirve pues porque ya sabemos que ahí están todos los nombres de los empleados. Entonces esa columna no la usamos. Aunque, aunque se nombre, ¿no? En la pregunta. Lo realmente importante es que vivan en el barrio San Andrés. Entonces tenemos una columna de barrio de la cual ahí se encuentra el barrio que necesitamos. Entonces, para dar respuesta a este ejercicio vamos a filtrar la columna barrio. Ya teniendo clara la pregunta y saber qué columna filtrar, ahora sí, apliquemos el filtro. ¿Cómo aplicamos el filtro? Entonces, lo primero que nos toca realizar es activar, activar el autofiltro. Entonces, ¿cómo activamos el autofiltro? Seleccionen únicamente los títulos de columna, solo los títulos, que son los que nos sirven para aplicar el autofiltro. Luego van arriba a la pestaña Datos y le dan clic en Filtro. Aquí miren este botoncito, el que tiene la imagen del embudo. Denle clic a Filtro y observen lo que aparece en cada columna. En cada nombre de la columna, observen que aparece un botoncito a la derecha en todas. Este botoncito sobre cada columna es el filtro, el autofiltro, como se conoce mayormente. ¿Sí? Ese es el autofiltro. Y si por cada columna nos aparece un botoncito de autofiltro, eso quiere decir que por cada columna podemos aplicar un solo filtro. Uno solo. ¿Y de qué va a depender que podamos aplicar todos los filtros en todas las columnas? Pues de la cantidad de datos que se manejen en la lista de datos. Entonces, por ejemplo, nuestra listica apenas tiene 34 registros, más o menos tiene. Sí, 34 registros. Entonces, con una lista mucho más larga, entonces las opciones de filtrado, pues van a ser, digamos, un poco como más detalladas, ¿no? Bueno.
Bueno, pero para el ejemplo es tan buena la lista de datos que vamos a manejar. Bueno, ahora sí, ¿cómo sacamos los empleados que vivan en San Andrés? Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, vamos a la columna barrio, mírenla, y le damos clic en el botoncito del autofiltro de barrio. Damos clic ahí en ese botoncito y observe lo que nos aparece. Entonces, miren que nos aparecen todos los barrios, ¿sí? Todos los barrios que están en la columna, pero únicamente necesito a San Andrés. Entonces, ¿qué hago? Quito todo, aquí donde dice seleccionar todo, denle clic al cuadrito, al chulito que está ahí para quitar todo, miren. Miren que se quitan todos los barrios. Y únicamente denle clic al que necesitamos, San Andrés. Sí, te repito, desde acá. Voy a la columna barrio y le doy clic en el botoncito del filtro. Me aparecen todos los barrios de esa columna. Quito todo, en esta opción seleccionar todo, y dejo únicamente el barrio que me están pidiendo. Entonces, en este caso, San Andrés, lo busco y le doy clic en el cuadrito para que quede chuleado. Listo, miren. Y luego le damos clic en aceptar y observen qué pasó con la tabla. Entonces, miren qué pasó con la tabla. La tabla agrupó los registros que cumplían con el criterio. ¿Cuál era el criterio? Pues que fueran del barrio San Andrés. ¿Sí? La pregunta me dice mostrar los empleados. Eso quiere decir que Viviana, Lorena, Martín y Alejandra son los empleados que viven en el barrio San Andrés. Y ahí está la respuesta a nuestra primera pregunta de creación de autofiltro. Observen que al filtrar la columna, ¿qué pasa con el botoncito de la columna? Miren que los demás botoncitos siguen teniendo la flechita, pero en cambio barrio le aparece la imagen del embuito, ¿lo ven? ¿Qué me quiere indicar ese embuito ahí en el botoncito? Pues que esa columna, en este caso barrio, ya ha sido filtrada o fue filtrada. ¿Sí? Profe, ¿qué pasó con los otros datos? ¿Los perdimos? No. Lo que hace Excel es que los datos que no cumplan con el criterio de selección, es decir, el barrio San Andrés, entonces toda esa información la oculta y únicamente deja mostrando los empleados que eh, cumplen con ese criterio de selección. Ahora, ¿sí? Si yo quiero volver la tabla a normalidad, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Hay dos formas de hacerlo. Ustedes no hagan esto. No solo podría filtrar por barrio, ¿sí? Por San Andrés, también puedo filtrar, digamos, por género, que únicamente nos muestre a todas las, a los hombres, ¿sí? Que nos muestre a los hombres. Entonces voy a género, quito la F y dejo la M, que son los hombres. Entonces en ese caso la lista se me reduce a un solo registro. Ahora, para el ejemplo que les voy a indicar. Si ustedes quieren quitar uno de los o borrar alguno de los filtros que acabaron de aplicar, ¿qué deben hacer? Pues van a cada botoncito que tiene el embudo, miren, esas son las columnas filtradas, le dan un clic y ahí abajito, miren, aparece la opción borrar filtro de género. Lo mismo aparecería en barrio, si le doy clic, borrar filtro de barrio. ¿Sí? Entonces, acá lo que hacemos es borrar el filtro por cada columna. Entonces, miren, si yo le doy clic a género y le digo borrar filtro de género, entonces miren que me aparece el otro contenido el contenido que estaba filtrado. Si lo hago con barrio, pues va a ocurrir que ya se nos va a mostrar nuevamente toda la tabla. ¿Listo?
Pero ¿qué pasa si yo no quiero ir columna por columna y darle a eliminar filtro? Si yo los quiero quitar todos de una vez, de todas las columnas que tenga filtradas, ¿cómo lo hago? Entonces ya no lo hago por cada una de las columnas, sino que voy arriba a la pestaña datos, ¿sí? Arriba a la pestaña datos, y le doy clic a esta imagen del embudo, la que tiene la X en rojito, borrar. Entonces le doy ahí clic en borrar, y miren que automáticamente me vuelve toda la tabla de la normalidad, y quita tanto el filtro que hice en género, y el filtro que aplicamos en barrio. ¿Sí? Bueno, eso para que sepan cómo volver a la normalidad de la tabla. Por si en algún momento ustedes hayan aplicado mal el filtro, pues simplemente borran todo, o si solamente tienen un error en un filtro de una columna, pues ya saben, van a la columna y le dan eliminar filtro de, de género, por ejemplo, ¿sí? Como hicimos aquí o como hicimos en barra. Bueno, entonces, pero dejemos el barrio San Andrés, que era a lo que debíamos dar respuesta según el interrogante. Ahora, si ustedes quieren crear otro informe de filtro, digamos que este es un primer informe, si ustedes quieren crear otro, ¿sí? Pues necesariamente van a necesitar otra hoja con la misma lista de datos. Digamos que esta es como una de las desventajas que tiene la herramienta, ya que necesito crear 20 informes de filtros y mostrarlos como informe, pues necesito 20 veces la lista de datos. ¿Listo? Bueno, segundo autofiltro. Pues vamos a irlo, digamos, complicando en cada ejemplo. ¿Sí? Es decir, vamos a ir filtrando en más columnas. No, quitemos la palabrita complicándolo, no. Vamos a ir, de acuerdo al informe que nos piden, ir filtrando más columnas. Bueno, para este segundo ejemplo, hoja 2, pásense a la hoja 2. Mostrar los empleados mujeres de zona alta. ¿Sí? Mostrar empleados mujeres de zona alta. Entonces recuerden, primero verificar o hacer un análisis de qué columnas van a filtrar. ¿Sí? Entonces miren que me piden los empleados mujeres. ¿De dónde los saco? De género. Es decir, que en género me toca, que la columna género me toca que filtrarla por las mujeres, es decir, por la C. De zona alta. Zona alta es otra columna a la cual debo filtrarla. Miren que aquí tenemos zona y precisamente aquí tenemos la zona alta. Entonces, zona y género son las dos columnas que debo filtrar para dar respuesta a este interrogante que me han aquí planteado. Listo. Entonces, ya sabiendo eso, ahora sí activo el filtro y lo aplico. Entonces, nuevamente, seleccionamos títulos de columna, vamos a datos, filtro. Y listo. Sea que primero ustedes filtren por zona y escojan alta, o sea que inicien por género y escojan F. El orden en que ustedes ejecuten los filtros, no hay ningún problema. El orden en que lo hagan no va a alterar el resultado del filtro. Bueno, entonces primero saquemos a las mujeres. Entonces para ello vamos al botoncito de género y quito las M y dejo la F, porque la F es para identificar a las mujeres. Aceptar. Entonces miren que la lista ya se redujo y me agrupó los datos por las mujeres. Ahora, además de que sea mujer, deben ser de zona alta. Entonces voy al filtro de la columna zona y quito media y popular. Únicamente dejo alta, que es la que me están pidiendo, zona alta. Damos un enter, perdón, damos clic a aceptar y miren que ya obtengo el resultado del filtro que me están pidiendo. Empleados mujeres de zona alta.
¿Quiénes son esas mujeres? Carmen, Tatiana y Gloria. Mujeres de zona alta. Y ahí ya termina nuestro segundo autofiltro. Vamos a llegar a los 10 ejemplos de autofiltro, pues para que ustedes tengan una muy buena base, ¿sí?, de ejemplos para que desarrollen la práctica de esta temática correctamente. Hoja 3, ejemplo 3. ¿Qué nos dice ahora o qué informe nos piden en esta nueva hoja? Mostrar los empleados hombres, ahí ya hay un filtro, que ganen salario entre 650,000 y 850,000. ¿Ese entre qué es? Un rango numérico. ¿Sí? Un rango numérico sobre la columna de salario. Bueno, entonces ya sabemos que vamos a filtrar género y vamos a filtrar salario. La pregunta es, ¿cómo vamos a indicarle ese rango numérico? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, activemos el filtro, ya saben, seleccionan las columnas, solo los títulos, datos, filtro. Primero saquemos al género a los hombres, entonces vamos a género, esta vez quitamos las F, dejamos las M chuliaitas, que es para los hombres, o sea, la M es con la letra que identificamos a los hombres. Damos clic en aceptar, ya se reduce mi lista y me la agrupa por el género M, que es para los hombres. Luego, ¿qué me dice? Que ganen salario entre 650,000 y 850,000. Entonces, este rango debo aplicárselo a la columna salario. Entonces, vamos a, bueno, si necesito que lo miren bien. Vamos al filtro de salario. ¿Sí? Para hacer ese rango numérico entre 650 y 850,000, necesitamos lo siguiente. Entonces, vamos a filtros de número, y para cualquier rango numérico, escogemos la opción entre. Repito, vamos a la columna salario y al filtro de salario. De lo que nos aparece, nos ubicamos donde dice filtros de número. Y luego de esas opciones que aparecen, escogemos entre, que es para los rangos numéricos. Entonces le doy clic en entre. Y nos aparece esta ventana. Y nos pide dos datos. ¿Es mayor o igual que? Aquí indico el número pequeño, o sea en este caso 650,000. Sin puntos ni comas, 650,000. 1, 2, 3. Número pequeño. En el cuadro de abajo, digito el número grande del rango, 850 en este caso. 850. Aquí ya definimos este rango que me están pidiendo sacar. ¿Y a quién se lo definimos? A salario. Entonces, miren, aquí tenemos salario es mayor o igual a 650,000 y es menor o igual a 850,000. Damos un clic en aceptar y ya obtenemos, miren, los resultados del autofiltro. Ya. Entonces ya llevamos tres autofiltros y todos tres autofiltros han sido completamente diferentes. Hoja 4. ¿Qué nos pide ese informe? Aquí en la hoja 4. Mostrar los empleados de las comunas 5 y 6 que vivan en San Andrés, Los Comuneros y Alfonso López. Entonces, ya nos indican qué columnas usar. Comuna es una. San Andrés, Los Comuneros, Alfonso López, ¿eso qué son? Barrios. Entonces, barrio, la otra columna a filtrar. Entonces, estas son las dos columnas que debemos filtrar para dar respuesta a este interrogante. Bueno, ahora sí vamos a hacer el filtro.
Activamos el filtro, ya saben cómo. Datos, filtro. Comuna 5 y 6, entonces voy a la columna comuna, clic en el botón, y solamente dejo las 5 y las 6. Y aceptar. Eso reduce la lista. Entonces miren que ya están todos los empleados de las comunas 5 y 6 aquí reunidos. Luego, ¿qué nos dice? Damos clic a barrio y nos dice que dejemos a los Alfonso López, los comuneros y San Andrés. Entonces, quito Sauces, que es el que no va o no me han nombrado en la pregunta. Quito Sauces. Ya me quedan los 3 barrios que estaban aquí. Ahora sí demos clic en aceptar. Y esta tablita es la que les debe aparecer los que ya la hicieron. Y listo, chicos, ahí quedaría este cuarto autofiltro. Entonces miren que ustedes prácticamente, digamos, vulgarmente casi no hacemos nada. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es ir seleccionando las opciones y asignarle los datos correspondientes. Por eso es que estos tipos de filtros son más rápidos, porque prácticamente no hacemos nada con ellos. Simplemente seleccionar las opciones. Quinta hoja, ejemplo número 5. A partir del 7 ya empiezan a hacer ustedes los ejemplos. Nuevo informe de filtro. Mostrar los empleados que el nombre inicie con la letra R. Entonces este filtro ya es diferente. Entonces, si yo quiero que el nombre inicie con la letra R, ¿qué columna debo filtrar? Pues empleado, que es la que tiene los nombres de los empleados. Y solamente necesitamos los que su nombre inicie en la letra R. Ya sabiendo qué columna usar, activemos el autofiltro. Luego, ¿qué hacemos? Ojo pues, damos clic en el botón del filtro de empleado. Filtros de texto, miren, nos ubicamos donde dice filtros de texto y elegimos la opción que dice comienza por esta que está aquí. Repito, vamos al filtro, al botoncito de la columna empleado. Nos ubicamos en filtros de texto y en esta opción escogemos la opción comienza por. Uy, elegí termina, es comienza por eso. Comienza por. Y en el cuadrito, ahí al ladito, en el primero, en el cuadro de la derecha del primero, digitamos la letra por la cual queremos que comience el nombre del empleado. Entonces le ponemos la letra E. No importa si la escribe en mayúscula o en minúscula, no interesa. Mire, comienza por R. Damos clic en aceptar y observen qué pasa con la lista. Nos queda mostrando únicamente 2 empleados. Y miren su nombre. Los dos inician con él, Roger y Rafael. Y ahí ya queda nuestro quinto ejercicio realizado. También podríamos, como ejemplo, eh, mostrar los empleados que el nombre termine con otra letra, por ejemplo, que termine en la letra N. Es que me traiga todos esos nombres que su nombre termine en N. Entonces también podemos hacerlo a través de este autofiltro. Hoja 6. Mostrar a los empleados que el nombre termine, miren, aquí ya está el ejemplo. Termine en la letra N. ¿Sí?
Son los mismos pasos que hicimos en el ejemplo anterior y elegimos la acción comienza por. Acá deben elegir termina con. Entonces hagan este ejemplo y me dicen cuántos empleados con N terminan con letra N. Su nombre, ¿no? Entonces hagan el ejemplito, 2 minuticos para hacerlo. ¿Y cuántos empleados les dan? ¿Cuántos empleados les dan, chicos? ¿Quién lo ha hecho ya? ¿Hoy no están participativos? Creo que 7. 7, güey. Pero hagan el autofiltro. Bueno, primero tenemos el autofiltro. Vamos a empleado, filtros de texto, termina con, porque me están pidiendo que termine con la letra R, entonces cojo la opción termina con. Eso fue lo que les dije. Y ahora sí, termina ¿con qué letra? Con N. Entonces escribo la letra N. Ya saben que no importa si está en mayúscula o minúscula. Aceptar. Miren que estos son los empleados que su nombre termina en N y son 7 los que indica el compañero. John, Yasmín, Carmen, Cristian, Julián, Martín y Duan. Y ahí ya quedaría nuestro sexto informe de autofiltro. Hoja 7. Este es diferente. Mostrar los 3 mejores salarios. Solo los 3 mejores salarios. Entonces ya sabemos que la columna a filtrar es salario. Entonces activemos el autofiltro. Entonces vamos a la columna salario, vamos al filtro de salario, escogemos la opción filtros de número y de las opciones que aparecen, elijan la que dice denle clic 10 mejores. Repito, vamos a salario al filtro, nos ubicamos en filtros de número y escogemos la opción 10 mejores. Y nos aparece esta ventanita pequeñita. Sí. Los 10 mejores son los superiores. Los 10. Pero yo no necesito mostrar los 10, solo los 3. Entonces le reducimos la cantidad de 10 a 3. 3. ¿Sí? Aunque la herramienta diga 10 mejores, nosotros no necesariamente tenemos que dejar los 10, sino los que nosotros queramos. ¿Sí? Si en algún momento les piden, por ejemplo, las 3 menores comisiones. Entonces, las menores comisiones entonces, son las inferiores. Si necesitáramos sacar eso. Ustedes ya saben, seleccionan inferiores y le dan las 3. ¿Sí? Pero para nuestro caso son los 3 mejores. O sea, los superiores, los 3 primeros. Y listo. Ya no hay nada más que darle, simplemente aceptar y veamos cómo nos queda la lista. Entonces, miren, estos son los empleados con los 3 mejores salarios. Y resulta que, pues los 3 mejores salarios son los que tienen 1.000.000 de pesos. De ahí no se pasa. Entonces, como son los 3 los empleados que ganan 1.000.000, por eso es que me está mostrando estos otros 3.
Eso es, nada más, lo que indica el autofiltro. Listo, chicos. Entonces vamos al 8, hojita 8, y veamos qué autofiltro nos están pidiendo en esta hoja 8. Bueno, esta hoja 8 es una combinación de todos los autofiltros que hemos visto hasta el séptimo, hasta el anterior. Entonces, hagan este filtro. Mostrar los empleados mujeres con salario mayor o igual a 750,000, mostrando las 4 mejores comisiones. Y repito el ejercicio, mostrar los empleados mujeres. Ahí ya sabemos que toca filtrar género. Con salario mayor o igual a 750. Ahí ya sabemos que toca filtrar salario. Mostrando las 4 mejores comisiones. Y ahí ya sabemos que tenemos que filtrar la columna de comisión. Entonces son 3 columnas que hay que filtrar: género, salario y comisión. ¿Sí? Entonces este filtro ya es una combinación de todos los que hemos visto anteriormente, entonces ya pueden hacerlo. Háganlo, traten de hacerlo y díganme cuántos empleados al final de todo les aparece.
Bueno, niños, ¿cuánto les dio? O niñas, ¿cuántos empleados quedaron? ¿Nadie lo hizo? 4, profe. ¿4? Bueno, vamos a ver. Mostrar los empleados mujeres. Entonces vamos a género y dejamos las F, quitamos las M. Con salario mayor o igual a 750.000. Entonces vamos a salario. Nos ubicamos en filtros de número. Escogemos la opción mayor o igual que. Mayor o igual que. Y digitamos el valor. 750.000. Damos clic en aceptar. Y se sigue reduciendo nuestra listica. Por último nos dicen mostrando las 4 mejores comisiones. Entonces vamos a comisión, filtros de número, 10 mejores, superiores y dejamos no las 10 sino las 4 las que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces ahí ya quedan los cuatro salarios. Viviana, Emilia, Gloria y Carla son las que cumplen con todos los criterios de selección de nuestro punto número 8. Nueve. ¿Qué dice nuestro ejercicio número 9? Mostrar los empleados hombres de las comunas 2, 4 y 6, zona media y alta, que su nombre termine en la letra O. Entonces, varias columnas a filtrar. Género, comuna, zona y la columna empleado. ¿Listo? 2 minutos para hacer este filtro. Profe, 5. ¿5 les dio? Bueno, ya vemos. Un minutico más, ya vemos. A mí me dieron 2. 2. Bueno. Bueno, hagámoslo. Empleados hombres. Entonces, en género sacamos a los hombres. Quitamos las F, dejamos las M. Comunas 2, 4 y 6. Entonces, vamos a comuna. Y dejamos la 2, la 4 y la 6. Quitamos la 5. Zona media y alta. Entonces, vamos a zona. Media y alta, quitamos la zona popular. Y que su nombre termine en la letra O. Entonces vamos a empleado, filtros de texto. Ah, no, entonces sí es 5. Es que yo había visto la letra E, qué pena. Termina con la letra O. Ojo, no me vayan a pronto a digitar 0, ¿no? Es la letra O. Y ahí ya queda nuestro filtro. Entonces sí son 5
empleados Camilo, Guillermo, Orlando, Mateo y Alirio, los que cumplen con todos los criterios especificados. Hoja 10 y último ejercicio de autofiltros. Mostrar a los empleados hombres nuevamente. La comisión sea menor a 200.000 y que indique los dos menores salarios, los dos menores salarios. Entonces háganlo y vamos a ver cuánto les da. 2 minutos para hacerlo. Esto no demora nada. ¿Quién ya lo hizo? Profe, el 2. Queda Alex y Camilo. Alex y Camilo. Ok. Bueno, comprobémoslo. Mostrar a los empleados hombres, entonces nuevamente en género quito la CF, dejo la M. La comisión menor a 200.000, entonces voy a comisión, filtros de número, menor que, es menor que 200.000. Ahí está. Y en salario, vamos a filtros de número, 10 mejores. Y nos piden los dos menores salarios. Entonces, elijo inferiores, ¿sí? Porque son los menores, y reduzco a solamente 2. Y allá nos muestran los dos menores salarios. ¿Qué preciso es? Alex y Camilo. Listo, entonces con esto pues ya completamos la temática de los autofiltros. Si se dieron cuenta, son bastante sencillos de aplicar. ¿O alguien tuvo algún inconveniente? ¿O tiene alguna pregunta que hacer respecto a los autofiltros? ¿O todos entendieron? Por mi parte, sí, instructor.
Sí, señor. Los demás, ¿qué dicen? Sí, señor. Sí, No. señor. Ok, bueno. Como les dije al inicio, son dos herramientas bastante fáciles de aplicar. Bueno, ahora veamos los subtotales. Entonces vamos a hacer solamente 3 ejemplitos de subtotales, porque también son sencillos de crear. Los subtotales también, al igual que los autofiltros, son herramientas de agrupación de datos, ¿sí? Con la salvedad de que los subtotales nos ayudan a calcular cierta información. ¿Cómo nos ayuda a calcular esa información? Usando o haciendo uso de las funciones básicas de Excel, que ustedes ya conocen y ya saben cuáles son. Entonces, eso es lo que hacen los subtotales. Hace uso de una de las funciones básicas de Excel y de acuerdo a ello nos muestra el informe. El informe. Entonces veamos cómo creamos un subtotal. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos piden el siguiente informe de subtotal. Nos piden total salario por zona. Entonces nos piden su total. Muéstreme el total salario por zona o por cada zona. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a crear este subtotal? Ya sabiendo el informe que nos están pidiendo. Entonces necesito que por cada zona, por cada zonita de estas, ¿sí?, me indique cuánto es el total de su salario, es decir, cuánto suma el salario de la zona popular, cuánto suma el salario de la zona media y cuánto suma el salario de la zona alta. ¿Sí? Eso es lo que nos están pidiendo en ese subtotal. Bueno, ahora, para crear el subtotal, primero debo ordenar la tabla. Ojo, primero hay que ordenar la tabla. ¿Por qué? Porque si ustedes miran zona, todos los datos están intercalados, no están juntos, ¿sí? Está en desorden. Y así no podemos crear el subtotal. ¿Por qué? Porque el subtotal no sería claro, ¿sí? Si nosotros le presentamos al jefe, nos pide este subtotal, y si nosotros no ordenamos la tabla, entonces nos va a quedar desorganizado el subtotal. Y nuestro jefe no va a entender el informe, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es ordenar la tabla. Entonces, para nuestro caso, la vamos a ordenar por zona, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Por zona. ¿Listo? Entonces, ordenemos la tablita por zona. ¿Cómo la ordenamos? Seleccionen toda la tabla completa, incluyendo los títulos. Toda, completa, incluyendo títulos. Luego van arriba a la pestaña Datos y eligen esa opción que está ahí abajito, Ordenar. ¿Sí? Repito, seleccionen toda la tabla completa hasta los títulos, van a Datos y eligen Ordenar, la que esté ahí abajito. En esta ventana que aparece, en la opción Ordenar por, dan clic en el botoncito y eligen por qué columna quieren ordenar la tabla. El ejercicio no lo pide por zona, entonces escogemos esa columna, zona. Criterio de ordenación, ¿queremos ordenarla de la Z, de la A a la Z o de la Z a la A? ¿Sí? Ordenémosla alfabéticamente de la A a la Z. Y aceptar. Entonces miren ahora cómo quedó la tablita, miren. Miren que ya agrupó todas las zonas. Entonces ya quedaron juntas todas las zonas altas, las medias y la zona popular. Listo. Una vez ya ordenemos la tablita, en este caso por zona, ahora sí, creemos el subtotal.
Entonces, vamos nuevamente a datos, pestaña datos. Vamos acá al final a la derecha. Y aquí está el subtotal, miren. Subtotal, le dan un clic ahí. Y nos aparece esta ventana. Tres cosas nos pide esta ventana. Para cada cambio en, usar función y agregar subtotal. Entonces, ¿cómo le indicamos esos tres datos? De la siguiente manera. En la opción para cada cambio en, aquí deben elegir siempre, ojo, en la opción para cada cambio en, siempre deben elegir la columna por la cual ordenaron la tabla. Repito, en la opción para cada cambio en, siempre deben escoger la columna por la cual ordenaron la tabla. En este caso la ordenamos por zona, entonces escogemos zona. ¿Qué función vamos a aplicar? ¿Qué nos están pidiendo aquí? El total. Es decir, que debe usar la función suma, que es la que me totaliza. Agregar su total ¿a qué columna le vamos a agregar el subtotal? ¿A quién me indica? ¿A quién le vamos a sacar el total? Al salario. Entonces, en agregar su total, escogemos salario. Si hay otra columna chuleada, quítenla. Solamente puede quedar para este caso salario. Y listo. De esa manera configuramos. Repitamos. Para cada cambio en, columna por la cual ordenamos la tabla. Usar función la que me indique la pregunta. En este caso el total es la suma. ¿A quién le agregamos el subtotal? Aquí también me lo indican. A salario. Entonces escogemos salario. Damos clic en aceptar. Y observen ahora sí cómo nos queda ese subtotal. Entonces miren, que el total de la zona alta, en el salario le suman, de todos los empleados de la zona alta, suman 4.295.000, ¿sí? De todos los empleados de zona alta. De todos los empleados de zona media, el salario suma 12.206.450. De la zona popular, el salario suma de todos los empleados 9.887.500. ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo? Mostrar total salario por zona. Y ahí lo tenemos. Los subtotales nos agregan estas tres columnas acá a la izquierda, miren. 1, 2 y 3. ¿Qué significan estas tres columnitas? Los niveles de agrupamiento. O de filtro. También a veces hay profesionales o expertos que dicen que esto no son niveles de agrupamiento, sino filtraje. ¿Por qué? Entonces, miren que este nivel de agrupamiento, este botoncito que está aquí con el símbolo de menos, coincide con el total de la columna alta, de la zona alta. Este otro coincide con el total de la zona media. Y este otro coincide con el total de la zona popular. Y el último, que es el total general, coincide con este de acá. ¿Qué pasa si le doy aquí a este agrupamiento, a este nivel de agrupamiento? Denle un clic y observen qué pasa. Oculta los datos de la zona alta y únicamente se deja mostrando es el total de salario. Si hago lo mismo con el total de la zona media y doy clic en el menos, también se oculta. Miren. Y si hago lo mismo con popular, observen cómo queda el subtotal. Es como si aplicáramos un autofiltro. Entonces, miren, y ahí ya nos queda la respuesta, miren. Total salario por zona. Entonces, total de la zona alta, total de la zona media y total de la zona popular. Y el subtotal me agrega el total general de todo.
Es decir, que el salario la suma de salario de todos los empleados de nuestra lista de datos es de 26.388.950 pesos. De todos los empleados. Y en los otros tres tenemos por cada zona. Y ahí está la respuesta a nuestro subtotal. Si ustedes quieren, pues vuelven y le dan clic acá y la información de los empleados vuelve y aparece. Listo. Profe, ¿cómo vuelvo a la normalidad de la tabla? Entonces seleccionan toda la tablita. Si ya han aplicado el subtotal, lógicamente seleccionan toda la tablita. Van a datos. Nuevamente subtotal. Y le dan clic en este botón que dice quitar todos. Entonces miren, al quitarlo, entonces ya la tabla vuelve a la normalidad. Listo, pero volvemos a poner el subtotal. Y ahí ya quedaría. Y ese sería el informe que uno presentaría ante los jefes. Veamos otro ejemplo. Hoja 12. Segundo. Promedio de comisión por barrio. Pues por cada barrio necesitamos saber cuál es el promedio en comisión por cada barrio. Entonces, ¿por qué columna necesitamos ordenar la tabla? Pues por barrio. Entonces, primero ordenemos la tabla. Entonces, ya saben, seleccionan toda la tablita. Van a datos, ordenar, y en ordenar por, escoge barrio, que es la que nos pide acá. Y aceptar. Entonces ahí ya quedó nuestra tabla, miren, ordenada por los barrios. Ahora sí, apliquemos el subtotal que nos están pidiendo, que es el promedio de comisión. Entonces vamos a datos nuevamente. Subtotal. Y asignemos los valores. Para cada cambio en, ya sabemos que es por la columna que ordenamos la tabla. En este caso fue por barrio. Usar función, nos están pidiendo el promedio, entonces escogemos la función promedio. ¿Y a quién nos piden agregar el promedio? A comisión, entonces escogemos comisión y quitamos el chulo si hay otra columna seleccionada. Únicamente debe quedar comisión. Listo. Damos clic en aceptar. Y miren que ahí ya nos aparece el subtotal por cada barrio. Pues miren que nos aparece el promedio de barrio de su comisión. El promedio de horizonte. El promedio de comisión del barrio Los Comuneros y así sucesivamente, miren, para todos los demás. Entonces, como esta tabla tiene más datos que zona, por eso aparecen, miren, más niveles de agrupamiento. Entonces, eso depende de las opciones de cada columna. De cada columna, pues, por la cual ordene la tabla, ¿cierto? Y pueden hacerle lo mismo, agruparlos y únicamente dejar el total por cada barrio. Y ahí usted ya le puede dar respuesta a su jefe. Vean, ahí está el promedio de La Paz. Tan, ustedes se lo dicen. ¿Y cuál es el promedio de Horizonte? Aquí está. ¿Sí? Entonces ya podrían ustedes dar respuesta a cualquier promedio que les pidan respecto a su barrio. Bueno, dejémoslo ahí filtrado. Último punto. Este lo hacen ustedes.
3. Nos piden cuántos empleados hay por género. ¿Cuántos empleados hay por género? Entonces, deben ordenar la tabla por la columna género y luego apliquen el subtotal. 3 minuticos para hacer este ejemplo. ¿Quién ya lo hizo? ¿Cuántos hombres hay y cuántas mujeres? 17 y 17, profe. Muy bien. Bueno, primero seleccione, ordenemos la tablita por género. Datos, ordenar. Y ordenamos por género. Y luego aplicamos el subtotal. Entonces, para cada cambio en género. Usar función, cuenta, la que está ahí. ¿Y a quién le agregamos la función? Pues a empleado. Quitamos la suma. Damos clic en aceptar. Y ya nos aparecen. ¿Cuánto nos da la CF? O sea, las mujeres, 17. ¿Y cuánto nos dan los hombres, las M? También de 17. Es decir, que en nuestro listado de 34 empleados hay 17 hombres y 17 mujeres. Están repartidos de manera equitativa. Y listo, chicos. Esto sería todo en cuanto a las herramientas de agrupación, tanto en autofiltros como en subtotales.
Entonces, dos herramientas muy sencillas de usar y bastante utilizadas en su área. ¿Sí? En su área. Sobre todo los autofiltros, ¿no? Que son como la herramienta que, una de las herramientas que más se utilizan cuando uno está laborando en una oficina o en un área contable. ¿Preguntas, dudas, inquietudes respecto a estos dos temas? No, señor. ¿Está clarito como el agua? Sí, señor. Señor. Bueno, chicos y chicas, entonces ahí en el grupo ya les publiqué la práctica correspondiente a esta temática. Vamos a ver, como siempre, cómo vamos a trabajarla. Bueno, miremos entonces, miren. El archivo de Excel es este. Este archivo tiene 15 hojas que van de la F1 a la F15. Y otras 3 que tiene su total 1 a su total 3. Entonces, ¿por qué tantas hojas? Ustedes ya vieron que por cada filtro general debemos utilizar una hoja diferente. Es por eso. Entonces, ahora sí miremos la guía. Entonces, miren, todos estos filtros, todas estas preguntas, F1, F2, F3, entonces cada una de estas preguntas le dan solución en cada una de las hojas. Entonces, la pregunta F1 la hacen acá en la hoja F1. Y así sucesivamente hasta completar las 15 preguntas. Entonces, para eso son esas 15 hojas. Y para los subtotales, que son estos 3, también lo aplican cada uno en cada una de las hojitas. ¿Listo? Entonces así es como deben de trabajar esta nueva guía. Que inclusive, para que no se les olvide, la pueden hacer hoy y la hacen rápido, ya que tienen los conocimientos ahí fresquitos. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes de último momento. Entonces, si no hay preguntas, ya saben, presenten el chat para la asistencia. Ojo con el ingreso a las sesiones. Veo muy poquitos conectados. ¿Alguien falta por poner presente? Apenas hay 9, no alcancé a ver. Listo. Bueno, mis chicos y chicas, entonces vamos a dar por finalizar la sesión de hoy. Miren, hoy fue cortica y bastante nutritiva. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Con una nueva temática de su herramienta de Excel. Que pasen una bonita tarde, un feliz resto de fin de semana y nos vemos Dios mediante en 8 días. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Igualmente Gracias. para usted. Hasta luego, Hasta luego. Que gracias. esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos.